Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. Soy Luis, y trabajo como archivista en el Museo Regional de Michoacán. Mi labor me lleva a pueblos remotos, recuperando objetos olvidados. En 2019, fui enviado a Tzintzuntzan, junto al lago de Pátzcuaro, para catalogar donaciones de una familia local. La última dueña, Doña Refugio, murió sin herederos. Su casa era típica de la región: adobe blanco, tejas musgosas, patio lleno de geranios marchitos. El alcalde me entregó una llave oxidada. Solo había una condición: debía llevarme todo, incluso una vieja caja de música que Doña Refugio insistía en su testamento que no debía abrirse jamás dentro del pueblo. Pensé que era superstición de anciana. Me equivoqué. La caja era de madera oscura, probablemente ébano, con incrustaciones de nácar gastado. No tenía marca de fabricante. Al moverla, algo pesado rodaba en su interior, como una bola de cristal. La subí a mi camioneta junto a otros objetos: fotografía sepia, un rebozo bordado, un molcajete. Al salir de Tzintzuntzan, cruzando la carretera bordeada de ahuehuetes, sentí un alivio extraño, como si hubiera escapado de algo. Llegué a mi departamento en Morelia al anochecer. Coloqué la caja sobre mi escritorio. La curiosidad me ganó. Con cuidado, levanté la tapa. No había mecanismo musical visible. Solo un compartimento forrado de terciopelo negro, y en el centro, una esfera de vidrio del tamaño de una naranja. Dentro de ella, flotaba un remolino de polvo dorado, inmóvil. La toqué. Fría. Al retirar el dedo, el polvo comenzó a girar lentamente. Sin melodía, sin sonido alguno. Solo ese giro hipnótico bajo la luz de mi lámpara. Me pareció una curiosidad inofensiva. Cerré la caja y me fui a dormir. Esa noche soñé con Tzintzuntzan. No con el pueblo vivo, sino con un Tzintzuntzan silencioso, cubierto por una niebla espesa y fría. Caminaba por la plaza desierta. Las yácatas, las pirámides purépechas, se alzaban como sombras amenazantes. Sentía que algo me observaba desde los portales cerrados. Al despertar, sudando, el recuerdo era vívido, angustioso. Lo atribuí al estrés del viaje. Pero la segunda noche, el sueño regresó. Más intenso. Ahora veía figuras humanas difusas dentro de la niebla, siluetas inmóviles que giraban lentamente, como el polvo en la esfera. Una de ellas, cerca del antiguo hospital, se parecía inquietantemente a Doña Refugio, joven, con un vestido blanco. Su rostro era una mancha borrosa, pero sentí su mirada fija en mí. Al despertar, encontré la caja de música abierta sobre mi escritorio. Juré haberla cerrado. Empecé a investigar. Primero, busqué información sobre Doña Refugio en los archivos parroquiales digitalizados. Nació en 1932. Su familia era antigua, vinculada al comercio lacustre. No había nada destacable, salvo una nota marginal: en 1950, su hermano menor, Salvador, desapareció una noche cerca del lago. Nunca se encontró su cuerpo. Solo su gorra, flotando en el agua. La familia nunca habló del asunto. Luego, examiné la caja más de cerca. En el fondo del compartimento, bajo el terciopelo desgastado, encontré una inscripción diminuta grabada en la madera: Tzintzi Urapiti. Consulté con un lingüista purépecha. Su rostro palideció al oírlo por teléfono. Me dijo que significaba, aproximadamente, lugar donde el viento recuerda. Era una frase asociada a rituales antiguos, al culto a los muertos. Un tabú mencionarla. Volví a Tzintzuntzan, pretextando completar el inventario. Hablé con don Efraín, el panadero más viejo del pueblo. Le mencioné a Doña Refugio y a su hermano Salvador. Al principio, fue evasivo. Tras insistir y compartir un café de olla, bajó la voz. Me contó que Salvador no se ahogó. Se lo llevó el remolino.
no el del agua, sino uno que a veces aparecía en tierra, en noches sin luna, cerca de las yácatas. Un torbellino de viento y polvo dorado que, según decían, venía del tiempo olvidado. Quienes lo veían, soñaban después con lugares vacíos y figuras en la niebla. Algunos desaparecían. Doña Refugio encontró la caja de música cerca de donde desapareció Salvador. Siempre la culpó por su pérdida. Pensaba que la caja atrapaba los recuerdos dolorosos del pueblo, materializándolos en sueños. Que abrirla fuera de Sinsunzan era menos peligroso, pero no seguro. Regresé a Morelia perturbado. Esa noche, el sueño fue distinto. Ya no estaba en la plaza. Estaba dentro de una casa de adobe que reconocí como la de Doña Refugio. La niebla entraba por las ventanas rotas. Las figuras estaban más cerca. Una, la de Salvador, era claramente reconocible por una cicatriz en la mano que había visto en fotos. Se acercó. No habló, pero sentí una pregunta abrumadora: ¿dónde estoy? Al despertar, la caja estaba abierta nuevamente. La esfera dentro brillaba con una luz tenue, dorada. El polvo giraba furiosamente. En mi escritorio, cerca de la caja, había una mancha húmeda, como de lágrimas, y un pequeño fragmento de tela blanca, idéntica al vestido del sueño. No era de mi ropa. Decidí deshacerme de la caja. No podía vender algo así. Pensé en entregarla a un museo de antropología, pero temí las consecuencias. Una tarde, llevé la caja a una capilla abandonada en las afueras de Morelia. La coloqué en un rincón oscuro. Al salir, sentí un peso menor. Esa noche, no soñé. La tranquilidad duró 2 días. Al tercero, recibí una llamada del alcalde de Sinsunzan. Su voz temblaba. Había habido incidentes extraños. Varios vecinos, incluido don Efraín, reportaron sueños idénticos, una niebla fría en el pueblo, figuras silenciosas, y una presencia nueva, una figura masculina que deambulaba cerca del lago, confundida, preguntando sin voz por su hermana Refugio. Una mujer joven con vestido blanco lo seguía. Todos despertaban con escalofríos y una tristeza profunda. Me preguntó si yo sabía algo. Si había tocado algo en la casa de Doña Refugio. Entendí. La caja no atrapaba los recuerdos. ¿Era un canal? Al abrirla fuera del pueblo, había desencadenado algo, roto un equilibrio precario. Los recuerdos atrapados, el dolor de Salvador y la culpa de Refugio, se habían liberado, buscando su origen. Pero al no poder regresar físicamente, estaban inundando los sueños de quienes aún vivían en Sinsunzan. La caja en la capilla no era suficiente. Tenía que volverla a su punto de origen, bajo las condiciones de Doña Refugio, cerrada, dentro del pueblo. Conduje de regreso a Sinsunzan de madrugada. La caja, en el asiento del copiloto, permanecía cerrada, pero el frío que emanaba era palpable. Entré al pueblo con la primera luz. Fui directo al Camposanto Viejo, junto a la iglesia de San Francisco. Busqué la tumba de Doña Refugio. Con una pala pequeña que llevaba, cavé un hoyo profundo a sus pies. Coloqué la caja dentro, sin abrirla. La cubrí de tierra. Recé una oración que no recordaba haber aprendido. Al levantarme, el sol calentaba. Un grupo de pájaros voló desde los ahuehuetes. La tensión se disipó. Nunca más tuve esos sueños. El alcalde me confirmó semanas después que los sueños colectivos cesaron. Sinsunzan recuperó su calma. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte desde el lago al atardecer, levantando remolinos de polvo en la plaza, los más viejos cierran sus ventanas y murmuran sobre el viento que recuerda. Y yo sé que bajo la tierra, junto a Doña Refugio, la esfera de vidrio espera, su polvo dorado inmóvil, conteniendo un dolor demasiado antiguo para ser olvidado, pero lo suficientemente fuerte como para buscar siempre una salida. No volveré a abrir una caja sellada por un testamento. Me llamo Marcos. Tengo 42 años y soy maestro rural.
Hace algunos años, acepté una plaza en un pueblo llamado San Jerónimo del Llano, en la Sierra de Oaxaca. Es un lugar difícil de encontrar incluso en Google Maps, con caminos de terracería que se vuelven lodo en temporada de lluvias y una señal de celular que va y viene como el viento. Cuando acepté el trabajo, la intención era estar solo un par de meses. Era una plaza provisional, cubrir a una maestra enferma. Pensé que sería tranquilo, que podría ahorrar algo, que incluso me serviría para desconectarme del caos de la ciudad. Lo que encontré fue otra cosa. San Jerónimo está encaramado en una pendiente entre montes cerrados. Las casas son pocas, la mayoría de adobe y teja, y hay una iglesia sin campana, un kiosco oxidado y un pequeño internado donde me asignaron un cuarto para dormir. Al llegar, el director me advirtió, en tono informal, que los muchachos se asustan cuando hay tormenta. Pensé que era una forma de decir que eran nerviosos. Pero pronto entendí que no hablaba de rayos ni truenos. La primera semana llovió todas las tardes. Lluvias fuertes, con truenos que parecían abrir el cielo. Los niños se inquietaban, algunos lloraban dormidos, y más de una vez desperté con el sonido de pasos en el pasillo, como si alguien caminara descalzo por el edificio. Pensé que eran los niños escapando de sus camas, pero siempre que salía, no había nadie. Una madrugada, la lluvia cayó tan fuerte que el techo del aula principal empezó a gotear. Salí a poner cubetas y desde la puerta del internado vi algo que no pude explicar. En lo alto del cerro, justo donde terminaba el monte, había una hilera de luces pequeñas, como velas encendidas. No se movían. No titilaban. Estaban alineadas, fijas, como una fila de ojos mirando al pueblo desde arriba. Pensé que era una ilusión. Tal vez reflejos. Pero al comentarlo con uno de los trabajadores de la cocina, solo me dijo, no hay que ver para allá cuando llueve. Ahí bajan los que ya no tienen casa. Fue la primera vez que sentí que había algo más allá de la superstición. Algo que el pueblo conocía y callaba por costumbre. No pregunté más. Pero desde esa noche, cada que llovía, evitaba mirar hacia la cima del monte. Aunque en el fondo, sabía que no tardarían en bajar. Comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Cosas pequeñas, pero persistentes. Una mañana encontré tierra mojada dentro del salón, justo bajo una de las ventanas. Como si alguien hubiera entrado con los pies sucios durante la noche. Otra vez, hallé un crucifijo volteado en el altar del salón de actos. Nadie aceptó haberlo movido. Los niños hablaban entre ellos de los hombres del cerro, figuras que bajaban cuando llovía, pero que no debían nombrar. Decían que algunos se quedaban escondidos entre los árboles, mirando desde lejos, y que si uno les devolvía la mirada, te seguían hasta tu cuarto. Pensé que eran cuentos, ecos de historias de miedo para niños. Pero había algo en sus rostros que me incomodaba. No parecía juego. ¿Era temor real? Una tarde, caminando de regreso del aula después de clase, encontré a uno de los alumnos, Ernesto, parado frente a la reja del internado, completamente quieto bajo la lluvia. Lo llamé, pero no respondió. Cuando me acerqué, noté que estaba pálido, empapado, y sus ojos miraban fijos hacia el monte. Lo llevé adentro. No dijo palabra durante horas. Solo murmuraba, no debí mirar. ¿No debí mirar? Al día siguiente, sus padres vinieron por él y no lo volvimos a ver. Su cama quedó vacía. Esa noche, la lluvia regresó. Y con ella, los pasos. Esta vez no eran solo en el pasillo. Se escuchaban en el techo. Como si alguien, o algo, caminara lentamente sobre las láminas mojadas. Los truenos apagaban el sonido por segundos, pero luego volvía. Constante. Rítmico. Salí al patio con una lámpara. No había nadie. Pero al alumbrar una esquina del edificio, vi una marca en la pared, una mano, larga, deformada, dibujada con barro o tierra. Y al lado, un rastro como de garras. No era un dibujo de niño. ¿Era algo más? Volví al cuarto, cerré con llave y no dormí. En los días siguientes, la comunidad empezó a cambiar.
Algunos padres dejaron de enviar a sus hijos. Otros hablaban de ruidos en la milpa o de sombras que pasan al fondo del terreno. El director, con quien apenas tenía trato, me pidió que no hiciera preguntas. Me dijo que era parte de la historia del pueblo y que pronto pasaría. Pero yo ya había cruzado un límite. No podía dejar de pensar en las luces, en los pasos, en Ernesto, y en lo que quizá lo siguió hasta su casa. Decidí investigar por mi cuenta. Fui al archivo del municipio, que estaba en una oficina polvorienta al lado de la iglesia. Encontré documentos antiguos, recortes de periódico amarillos y un cuaderno viejo con notas hechas a mano. Ahí leí sobre algo que me heló la sangre. En 1954 hubo un derrumbe en la parte alta del cerro. Un deslave que arrastró varias casas de una antigua comunidad que existía antes de San Jerónimo. El registro hablaba de al menos 20 muertos y una decena de desaparecidos. Nunca se encontraron sus cuerpos. La nota decía que la tierra se los tragó. Esa zona, según el mapa, era justo donde aparecían las luces. Caminé hasta allá una tarde sin lluvia. Me tomó casi 2 horas. Encontré restos de paredes de piedra, columnas rotas, y una sensación de que el lugar estaba cargado de algo invisible. En el centro del claro había una cruz de madera clavada al suelo, torcida, con una cinta roja colgando. Parecía reciente. Alrededor, el suelo estaba suave, como si alguien hubiera cavado hace poco. Me arrodillé y toqué la tierra. Estaba húmeda. No por lluvia. Como si sangrara desde adentro. Escuché un susurro. No palabras, solo un murmullo, como si la tierra respirara. Esa noche llovió como nunca. Todo el internado temblaba. Los niños lloraban. El generador falló. Solo tenía una linterna, y al apuntarla hacia la ventana, vi algo que me paralizó. Afuera, bajo el aguacero, había varias figuras. Altas, delgadas, como siluetas hechas de barro. No se movían. Solo miraban. Una de ellas levantó la mano. Y en la palma tenía una marca, una cruz torcida, igual a la del cerro. Corrí a despertar al director, pero no lo encontré. Su cuarto estaba abierto, las cobijas húmedas, y un rastro de lodo en el suelo, como si alguien hubiera salido caminando hacia el monte. Esa fue la última noche que pasé en San Jerónimo. Al día siguiente, con la lluvia aún cayendo, tomé mi mochila y caminé hasta donde el camino me lo permitió. Un camión de carga me recogió horas después. No miré atrás. Pasaron años antes de poder hablar de esto. Lo hice solo una vez, en una charla con otro maestro rural. Me dijo que hay pueblos donde las tragedias se entierran, pero no se olvidan. Que hay muertos que no descansan porque no saben que han muerto. A veces llueve fuerte donde vivo ahora. Y cada que cae la tormenta, apago las luces. Porque no quiero ver si hay alguien parado bajo la lluvia. Esperando. Me llamo Elías y crecí en un pueblo veracruzano que casi no aparece en los mapas. Se llama El Encino y está escondido entre montes, cafetales viejos y caminos de terracería donde a veces ni las bestias quieren pasar. Vivía ya casi toda mi vida, pero me fui cuando cumplí 23, buscando trabajo en la ciudad. Volví 15 años después, obligado por la vida. Una lesión en la pierna me sacó del trabajo en construcción, y con el dinero agotándose, no me quedó otra que regresar a casa de mi madre. Ella ya era una anciana cuando volví. Vivía sola en una casita de madera que crujía de noche como si respirara. Desde que llegué noté que el ambiente era raro. Más callado que antes. La gente caminaba con prisa, evitaba mirarte a los ojos, y por las tardes todos se metían temprano a sus casas. Como si algo invisible marcara el fin del día. Yo lo atribuí al cambio, a la costumbre que uno pierde estando tanto tiempo lejos. La primera noche no dormí bien. El dolor en la pierna era punzante, y el colchón viejo no ayudaba. Me levanté a tomar agua y me asomé por la ventanita de la cocina. Desde ahí podía ver la ladera del cerro que colinda con el pueblo. Y entonces la vi, una luz blanca,
fija, pero intermitente. No era relámpago ni linterna. No había tormenta ni luna. Solo esa luz, allá arriba, entre los árboles, como un faro diminuto. Pensé que tal vez era algún cazador nocturno, aunque nadie aquí caza de noche. Al día siguiente pregunté a mi madre, pero no me dio mucha atención. Solo dijo, no mires tanto pa'l monte. Es mejor no meterse con lo que vive allá. Yo creí que era cosa de viejos. Pero en la tarde, cuando fui a la tienda, le comenté al dueño. Don Isaías me miró como si hubiera dicho una grosería. Solo dijo, ¿la viste? Entonces cuídate. Esa luz no aparece en vano. Fue la primera vez que sentí una incomodidad profunda. No miedo todavía. Pero sí esa sensación de que algo no cuadra. Como cuando sabes que te están observando pero no puedes señalar desde dónde. Las noches siguientes fueron iguales. La luz se encendía allá en el monte, a veces por minutos, otras por más de una hora. Siempre en el mismo lugar. Y cada vez que aparecía, el silencio del pueblo se volvía más denso. Los perros no ladraban. No se oían grillos ni ranas. Era como si el mundo se quedara suspendido. Una madrugada decidí ir más allá. Salí con la lámpara, cojeando con el bastón, y caminé hasta la entrada del sendero que sube al cerro. La luz ya no se veía desde ahí, solo sombras. Pero el aire estaba helado, a pesar del calor de abril. El monte olía distinto, como húmedo y viejo. Como si algo dormido hubiera despertado hace poco. Al volver a casa, noté marcas en el polvo del porche. Eran pequeñas, alargadas, y venían en pares. No eran pisadas normales. Parecían dedos, pero no humanos. Se arrastraban hasta la puerta y luego desaparecían. Pasaron los días y el comportamiento del pueblo comenzó a cambiar. No solo el mío. Una señora del barrio alto, doña Catá, dejó de salir. Su nieta decía que hablaba sola, que por las noches se sentaba frente a la ventana a murmurar cosas que nadie entendía. Otra familia se mudó sin avisar. Se fueron dejando cosas tiradas, como si huyeran. La tienda cerraba antes de que oscureciera. El silencio se volvió norma. Yo empecé a llevar un cuaderno. Anotaba todo lo que veía, el horario en que aparecía la luz, su duración, los días en que no salía. Una vez, mientras escribía, mi madre me vio y dijo bajito, como con miedo, eso ya pasó una vez, antes de que nacieras. Y se llevó algo. No quiso decir más. Fui a hablar con don Mauro, un viejo que siempre fue medio ermitaño. Me recibió con desconfianza, pero al mencionarle la luz, me dejó pasar. Su casa estaba llena de santos, velas y un olor constante a copal. Me contó que la luz no era nueva, que en los años 70 apareció varias veces. Que tras su última aparición, un niño desapareció en el monte. Lo buscaron por días, con perros y voluntarios, pero no encontraron nada. Dicen que la madre murió de tristeza y que desde entonces, cada cierto tiempo, la luz regresa. Me mostró un recorte viejo, amarillento, de un periódico regional. La nota era escueta, menor desaparecido en zona rural. Autoridades sospechan accidente en el monte. Nada más. Pero la foto que acompañaba a la nota me heló la sangre. En la esquina, casi fuera de foco, se veía un resplandor entre los árboles. Esa noche, la luz regresó más intensa. Y vino acompañada de un zumbido bajo, casi imperceptible, pero constante. Parecía venir de debajo de la tierra. Todo en la casa vibraba apenas, como si algo gigantesco respirara muy cerca. Empecé a tener sueños raros. En uno, yo caminaba por el monte, guiado por la luz, y encontraba un claro lleno de figuras inmóviles, como personas congeladas en el tiempo. Al despertar, tenía las manos sucias de tierra. No recordaba haber salido, pero mis zapatos estaban húmedos. Decidí seguir el rastro de las huellas que vi aquella noche. Me interné en el cerro a media tarde. Subí lo que pude con mi pierna. Encontré una zona donde los árboles parecían quemados, pero no por fuego, sino como si la vida se hubiera drenado de ellos.
En medio había una piedra grande, lisa, marcada con símbolos que no entendí. Me senté ahí un momento y sentí como si me observaran desde todos lados. El zumbido volvió, pero esta vez dentro de mi cabeza. Regresé casi al anochecer. Y al llegar, mi madre me esperaba con la puerta cerrada, llorando en silencio. Me dijo que había soñado con mi abuelo. Que él le dijo que algo me seguía. Que no volviera al monte. Intenté alejarme de todo. Dejé de mirar al cerro. No salía después de las 6. Guardé el cuaderno. Pero la luz no se fue. Incluso en días nublados, brillaba con fuerza. Ya no estaba sola. A veces aparecían 2, luego 3. Se movían como si buscaran algo, como si inspeccionaran la zona. Una noche desperté con el cuarto en penumbra. Afuera se oía un susurro, como voces superpuestas. Me levanté y vi la luz más cerca que nunca, justo en el campo detrás de la casa. Había una figura bajo ella. Alta, delgada, sin rostro. No caminaba, flotaba. No me atreví a salir. Al amanecer, revisé el patio y encontré nuevamente las marcas en el suelo. Pero ahora eran más profundas. Y junto a ellas, había un círculo hecho con piedras pequeñas y ramas, con mi nombre escrito en tierra húmeda. Fui al archivo parroquial, buscando más información. En libros viejos, encontré una nota del siglo XIX. Hablaba de luces del juicio que aparecían en cada generación. Que venían cuando el pueblo se desviaba, cuando había deudas antiguas no saldadas. Que siempre pedían algo a cambio de irse. Pero no decían qué. Desde entonces, he vivido esperando. No me fui. No pude. Algo me retiene. Las luces siguen apareciendo, aunque con menos frecuencia. A veces, por la ventana, veo figuras al borde del monte. No sé si son reales o si mi mente se quebró. Pero cada vez que alguien nuevo llega al pueblo, no tarda en verlas. Y cuando preguntan, nadie responde. Solo se cruzan miradas. Porque aquí aprendimos que hay cosas que no se nombran. Que solo se soportan. Y que cuando la luz viene del monte, es porque algo ha despertado. Me llamo Ana, soy geóloga. En 2021, mi universidad me asignó un estudio en Real de 14, un pueblo minero abandonado en San Luis Potosí, famoso por su aura mística. Debía analizar composiciones rocosas en las minas deshabitadas. Me alojé en una pequeña posada familiar. El pueblo es surrealista, calles empedradas, casas semiderruidas, un silencio casi absoluto roto solo por el viento que silba entre los cerros pelados. La dueña, la señora Chelo, me advirtió al llegar: no salgas después de que baje la niebla, hija. Y si ves sombras caminando dentro de ella, no las sigas. No son de aquí. La primera semana fue normal. Trabajaba de día en la mina el padre, recogiendo muestras. La mina era un túnel oscuro que penetraba la montaña, con vetas de plata aún visibles. Por las tardes, una densa niebla blanca descendía del cerro, envolviendo el pueblo en cuestión de minutos, reduciendo la visibilidad a metros. Una noche, trabajando tarde en mi habitación con las muestras, escuché ruidos fuera. Como pasos arrastrados en el empedrado. Miré por la ventana. La niebla era espesa, lechosa. Entre sus jirones, vi figuras oscuras, siluetas humanas difusas, moviéndose lentamente por la calle principal. No llevaban linternas. Caminaban con un propósito extraño, como si siguieran un camino invisible. Pensé en lugareños, pero a esa hora y con esa niebla, era ilógico. Conté 4. Desaparecieron tras una esquina. La señora Chelo, al día siguiente, negó haber salido alguien. Fueron las sombras, dijo simplemente. Caminan cuando la niebla espesa. Ignóralas. 2 días después, dentro de la mina el padre, mientras recogía una muestra de cuarzo en una galería lateral profunda, sentí un cambio en el aire. Una niebla fría, inusual para el interior seco de la mina, comenzó a fluir desde una grieta en la pared. Olía a tierra mojada y algo metálico.
Apunté mi linterna hacia la grieta. En la niebla que se filtraba, vi por un instante la silueta de una figura oscura, inmóvil, como si estuviera dentro de la roca misma. Retrocedí rápidamente. Al salir de la mina, la niebla exterior ya cubría el pueblo. En el camino de regreso a la posada, vi otra sombra. Esta vez estaba más cerca, a solo unos metros. No era solo oscuridad, tenía textura, como ropa gruesa y gastada. No hacía ruido. Giró lentamente hacia mí. No vi rostro, solo una mancha más oscura donde debería estar. Sentí un frío intenso, visceral. Corrí hasta la posada. Decidí investigar. En el archivo municipal, polvoriento y poco visitado, encontré registros de la mina El Padre. Hubo un derrumbe en 1895. Atrapó a 7 mineros. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. La mina se cerró poco después. El informe mencionaba algo extraño. Testigos que estuvieron en el lugar del derrumbe dijeron haber visto, antes del colapso, una niebla fría saliendo de una grieta recién abierta, y dentro de ella, formas como hombres, pero oscuros y silenciosos. Se atribuyó al pánico y al polvo. También hallé notas de un cura local de la época, el padre Alonso. Escribió sobre apariciones en la niebla en Real de 14, llamando las almas de los perdidos, atrapadas entre el mundo y el lugar donde murieron. Creía que la niebla, especialmente la que descendía de ciertos cerros, actuaba como un velo temporal o espacial delgado. Compré una cámara térmica portátil. Si las sombras emitían calor o frío, podría detectarlas. La siguiente tarde, cuando la niebla empezó a bajar, me situé en la azotea de la posada, con vista a la calle principal. La señora Chelo protestó, pero no me detuvo. La niebla se hizo densa. Las sombras aparecieron, como antes. 4, quizás 5. Apunté la cámara térmica. Lo que vi me heló la sangre. Las figuras no mostraban calor corporal. Eran manchas frías, azules intensas, contrastando con el rojo tenue del ambiente. Su temperatura era anormalmente baja, como objetos congelados. Pero lo más aterrador fue que, al enfocar una, vi que dentro de su contorno frío, había puntos aún más fríos, como si fueran órganos internos congelados. Y una mancha pequeña, extremadamente fría, en el pecho. Como un corazón de hielo. Esa noche, en mi habitación, revisando las imágenes térmicas, escuché los pasos arrastrados justo debajo de mi ventana. Me asomé. Una sombra estaba allí, mirando hacia arriba. No tenía ojos, pero sentí su atención fija en mí. La niebla la envolvía. Levantó una mano oscura, huesuda, y señaló hacia la mina El Padre. Luego, se disolvió en la niebla. En el suelo, donde estuvo, encontré al día siguiente un pequeño trozo de carbón, pulido como si hubiera sido llevado en un bolsillo durante años. Armé un plan. Quería entender la conexión entre la niebla, las sombras y la mina. Llevé la cámara térmica y un grabador de sonido sensible de alta frecuencia a la entrada de El Padre justo antes del anochecer, cuando la niebla empezaba a descender. Lo coloqué sobre una roca, apuntando al túnel. Lo programé para grabar toda la noche. Me refugié en una caseta abandonada a unos 100 metros, con binoculares de visión nocturna. La niebla entró en la mina como una serpiente blanca. Minutos después, las sombras aparecieron. No salieron del pueblo, sino que emergieron de la propia niebla, materializándose a la entrada del túnel. Eran más definidas que antes. Vi detalles: cascos de cuero gastado, overoles rotos, botas pesadas. Mineros. Caminaron lentamente hacia el interior del túnel y desaparecieron en la oscuridad. No hubo sonido en mis binoculares. Al amanecer, la niebla se disipó. Recuperé el grabador. En la grabación de audio, solo se oía el viento, hasta la 1:47 de la mañana. Entonces, captó algo, un gemido bajo, prolongado, no humano, proveniente del interior de la mina. Y luego, golpes sordos, rítmicos, como picos golpeando roca. Golpes que continuaron durante horas,
cada vez más débiles, hasta desvanecerse al alba. Confronté a la señora Chelo con mis hallazgos. ¿Se santiguó? Me contó la verdad oral, transmitida en su familia. Las sombras no son fantasmas. Son los mineros atrapados en el derrumbe, pero no murieron al instante. Quedaron en una bolsa de aire. Intentaron cavar su salida durante días. La angustia, el hambre, la locura, y quizás algo en las rocas de ese cerro, los fusionó con la montaña. La niebla que baja de esa cumbre específica contiene partículas minerales únicas, y algo más, una energía residual de su agonía. Actúa como un proyector, sacando sus formas atrapadas, sus ecos, al mundo físico. Señalan la mina porque es su tumba y su prisión. El carbón que encontré era idéntico al extraído allí en el siglo XIX. Terminé mi trabajo antes de lo previsto. Mis muestras no mostraron nada anómalo, salvo niveles altos de un mineral raro, la cutanita, conocido por sus propiedades piezoeléctricas bajo estrés extremo. Quizás fue eso, quizás fue el dolor. La última noche, desde mi ventana, vi las sombras. Una se detuvo frente a la posada. Esta vez, no señaló la mina. Solo inclinó la cabeza, como en un gesto de resignación infinita, antes de fundirse con la niebla. Al día siguiente, me fui de Real de 14. A veces, en días de niebla espesa en la ciudad, creo ver una silueta oscura en la esquina de mi ojo. Y recuerdo al minero inclinando su cabeza, un eco atrapado en la piedra y la bruma, condenado a repetir su última esperanza y su derrota cada vez que el viento baja frío del cerro. Soy Mariana. Mi abuela era de Teotitlán del Valle, Oaxaca, pueblo famoso por sus tapetes de lana. Tras su muerte, heredé su viejo telar de pie y cajas de hilos de colores vibrantes. Decidí mudarme a su casa abandonada para aprender el oficio y reconectarme con mis raíces. La casa es sencilla, patio central con un gran jacarandá, cocina de leña y un cuarto grande donde ella tejía. El telar, de madera oscura y pesada, ocupaba casi toda una pared. Olía a lana vieja, tierra y copal seco. Los vecinos, al saber quién era su nieta, fueron amables pero reservados. Doña Silvia, la más anciana, me dijo, tu abuela, Doña Luz, era una gran tejedora. Pero ese telar, solo ella sabía domarlo. Ten cuidado con lo que tejes de noche. Empecé a aprender. Los diseños tradicionales zapotecas son complejos, grecas, águilas, flores estilizadas. Por las noches, después de practicar, escuchaba ruidos sutiles en el cuarto del telar. Como si alguien rozara los hilos con dedos ligeros. Pensé que eran ratones o el viento. Una noche, trabajando en un diseño simple de grecas, sentí un tirón extraño en la lanzadera. Como si una mano invisible guiara mi movimiento. El patrón que surgió no era el mío. Entre las grecas, apareció una figura pequeña, como un niño, tejida con hilo negro puro sobre el rojo grana. Era tosca, pero inquietante. Borré esa parte. Al día siguiente, la figura estaba de nuevo, más definida, en el mismo lugar. Borré todo el tapete. Los ruidos nocturnos aumentaron. Ahora eran susurros. Indistintos, como voces ahogadas bajo tierra, viniendo del telar. Grabé una noche con mi teléfono. Al escuchar la grabación con auriculares, sentí escalofríos. Entre el crepitar de la madera del telar, que no había tocado, se oía una voz tenue, infantil, repitiendo, «Mamá, ¿dónde estás?». Le mostré la grabación a doña Silvia. Su rostro se endureció. Me pidió que no volviera a tejer de noche. «Ese no es tu hijo, Luz», murmuró, como si hablara sola. Luego, me miró fijamente. «Tu abuela perdió un niño. Antes de tener a tu mamá. Se llamaba Tomás. Murió pequeño, de fiebre. Ella nunca lo superó. Busqué en las cosas de mi abuela. En un baúl antiguo, bajo montones de lana, encontré un tapete pequeño, enrollado y atado con un cordel rojo. Lo desenrollé con cuidado. Representaba a una mujer, claramente mi abuela joven, tejiendo, y a su lado,
un niño pequeño jugando con un carrizo de hilo. El niño estaba tejido con hilo negro. En el borde, una fecha, noviembre 1957. El año que Tomás murió, según doña Silvia. Lo colgué en la pared frente al telar. Esa noche, los susurros fueron más claros. No solo mamá, sino frases cortas: tengo frío, está oscuro. Y un nuevo sonido, un llanto débil, desgarrador. Decidí tejer una respuesta. No un diseño complejo, solo palabras. Usando hilo blanco sobre fondo negro, tejí lentamente en la parte inferior de un tapete en proceso: Tomás, estoy aquí. Fue agotador. Cada letra requería una concentración intensa y sentía una resistencia física en los hilos, como si alguien tirara en contra. Cuando terminé, cerca de la medianoche, el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, frío. Los susurros cesaron. De repente, el telar se movió solo. Los pedales bajaron con fuerza, el peine golpeó la urdimbre con un clac seco. Vi cómo los hilos se entrelazaban a gran velocidad, sin manos visibles. Formaron una palabra en el tapete, debajo de mi mensaje: sola. Al día siguiente, fui al panteón. Encontré la tumba de Tomás. Era pequeña, descuidada. Una lápida sencilla: Tomás Mendoza, 1955 a 1957. Llevé flores y lo limpié. Esa tarde, en el mercado, un hombre viejo que vendía hilos naturales me reconoció como nieta de Luz. Bajó la voz. Ella hablaba con él, ¿sabes? Con el niño. En el cuarto del telar. Decía que el telar era el puente. Que los hilos vibraban con su voz. Todos pensaban que era su dolor hablando, hasta que empezaron a oírlo otros. Me contó que algunos vecinos, pasando de noche cerca de la casa, escuchaban claramente el llanto de un niño y la voz de mi abuela cantándole arrullos. Pero después que ella murió, el llanto se volvió diferente. Desesperado. Regresé a casa con una determinación sombría. Tomé el tapete pequeño de Tomás y lo coloqué sobre el telar. Encendí una vela de copal. Dije en voz alta: abuela Luz ya no está aquí, Tomás. Pero yo estoy. No estás solo. La habitación se enfrió bruscamente. El tapete pequeño en el telar se agitó, como sacudido por un viento invisible. Los susurros regresaron, esta vez frenéticos, superpuestos: mamá, no, sola, frío, oscuro. El telar crujió amenazadoramente. La tensión era insoportable. Sentía una presencia infantil, aterrada y enojada, emanando del telar. Doña Silvia vino a verme, alarmada por la energía de la casa. Traía un atado de hierbas. El niño no entiende, dijo. Cree que su mamá lo abandonó. El telar, para él, es como su cuerpo. La lana, su voz. Está atrapado en su dolor y en el de tu abuela. Me explicó que doña Luz, en su duelo obsesivo, había usado el telar no solo para recordar, sino para intentar tejer una realidad donde Tomás vivía. Con los años, su energía y la del niño se habían fundido con la madera y los hilos, especialmente los negros que usaba para representarlo. Su muerte había roto ese frágil equilibrio, dejando al niño atrapado y confundido en ese limbo textil. Siguiendo un impulso, tomé un ovillo de lana negra, el mismo usado en el tapete pequeño. Lo sostuve frente al telar. Tomás, dije con firmeza. Tu mamá te amó. Pero se fue a un lugar donde no puedes seguirla. Yo puedo ayudarte a cruzar, pero necesitas soltarte de este telar. Los susurros se calmaron un poco. ¿Calor?, preguntó una vocecita tenue, apenas audible en el aire, no en el telar. Sí, respondí. Hay calor donde está tu mamá. ¿Y luz? Sentí una tristeza inmensa, pero también un destello de esperanza. Pasé días tejiendo un tapete final. No con diseños zapotecas, sino simple, un camino de hilo blanco brillante sobre un fondo negro intenso. Al final del camino, tejí una figura femenina, mi abuela, con hilos dorados y plateados, sosteniendo las manos hacia una figura infantil hecha de luz blanca pura. Cada puntada fue una oración,
un intento de mostrarle el camino hacia la paz, no hacia un recuerdo atrapado. Usé solo hilos nuevos, nunca los negros heredados. La última noche, terminé cerca del amanecer. Coloqué el tapete nuevo sobre el telar, junto al tapete pequeño de Tomás. Encendí varias velas de copal. Mira, Tomás. Este es el camino. Tu mamá te espera al final. Suéltate del telar. Sigue la luz. Un suspiro largo, como de alivio, llenó la habitación. Los hilos negros del tapete pequeño se desvanecieron lentamente, como si se disolvieran. La figura del niño en el tapete nuevo brilló intensamente por un instante. Los susurros cesaron. Un calor repentino reemplazó al frío. El telar crujió suavemente, una última vez, y quedó inmóvil. La sensación de presencia desapareció. Hoy, el telar sigue en el cuarto. Tejo durante el día, diseños llenos de color y vida. Los hilos negros heredados los guardé en el baúl, atados con cordel rojo, junto al tapete pequeño ahora sin la figura del niño. A veces, al amanecer, creo oír un suspiro lejano en el viento, o sentir una caricia cálida en los hilos mientras trabajo. Pero los susurros no han vuelto. Doña Silvia dice que el niño finalmente encontró el camino hacia el calor. Y yo aprendí que algunas herencias no son objetos, sino ecos de un amor tan fuerte que puede, incluso después de la muerte, tejer realidades y ataduras que solo otro hilo de compasión puede deshacer. Me llamo Javier. Soy ingeniero de sonido. En 2020, durante la pandemia, me refugié en Jico, un pueblo cafetalero en Veracruz, en la casa de mi difunto tío abuelo. La casa era vieja, llena de antigüedades. En la sala, una enorme radio de válvulas de los años 40 ocupaba un lugar central. Philco modelo Mystery Control. Mi tío era coleccionista. Decidí restaurarla para distraerme. La limpié, cambié cables rotos, probé las válvulas. Una tarde, al conectar la última pieza, la radio cobró vida con un zumbido profundo. Giré el dial. Solo estática, hasta que sintonicé una frecuencia baja, alrededor de 530 AM. La estática se despejó. Sonaba una melodía de bolero antigua, desvaída, como transmitida desde muy lejos. Aquellos ojos verdes, creo. Pero algo andaba mal. La voz del cantante, creo que era Pedro Infante, sonaba distorsionada, lenta, como si la pila estuviera muriendo. Y de fondo, un susurro constante, como lluvia sobre un tejado de lámina. La escuché un rato, nostalgia pura. Al apagarla, la música no se detuvo de inmediato. Se desvaneció durante casi un minuto, y en ese fade out, creí oír otra cosa bajo la melodía. Una voz susurrante, ininteligible, pero con un tono urgente. Lo atribuí a mi imaginación o interferencia. Esa noche, la encendí de nuevo. La misma frecuencia, la misma música lenta. Pero el susurro de fondo era más fuerte. Y esta vez, durante un silencio instrumental, escuché claramente una palabra, cuidado. En español, con acento veracruzano. Apagué la radio rápido. Mi perro, que dormía a mis pies, levantó la cabeza y gruñó hacia el aparato. Al día siguiente, pregunté a vecinos sobre la radio. Don Rosendo, dueño de la tienda, recordaba a mi tío obsesionado con ella. Decía que captaba cosas del cerro, no de estaciones. Que en las noches de tormenta se oían voces. Sonrió. Puro cuento de viejo. Pero otra vecina, la señora Ofelia, se puso seria. Su tío no bromeaba, joven. Esa radio, capta lo que pasó. Lo que aún pasa, en algún lado. Me contó que en los años 50 hubo un deslave terrible en el cerro que domina Jico, el Macuiltepetl. Sepultó varias casas en la ladera. Murieron más de 30 personas. Sucedió una noche de tormenta intensa. Dicen que algunos alcanzaron a gritar advertencias, pero la lluvia las ahogó. La intriga me ganó. Armé un sistema para grabar la salida de audio de la radio directamente en mi laptop, filtrando ruido. Esa noche,
Con tormenta anunciada, preparé todo. La lluvia empezó fuerte. Encendí la radio. Sintonicé la frecuencia 530 AM. No hubo música. Solo el sonido de lluvia torrencial, increíblemente realista, y viento aullando. Y voces. Docenas de voces superpuestas, gritando, rezando, llorando. Indistintas al principio. Ajusté filtros en el software. Lentamente, pude aislar fragmentos, el cerro. Se mueve, sálvense, ayuda. Aquí hay gente, Dios mío, perdónanos. Eran desgarradoras. Grabé durante horas. En un momento de calma relativa en la tormenta exterior, la transmisión captó una voz clara, cercana al micrófono imaginario. Marta, ¿dónde estás? Responde. Una voz masculina, desesperada. Luego, un grito agudo, femenino, cortado por un estruendo sordo y luego, silencio. Solo la lluvia en la transmisión. Mi perro aulló. Analicé las grabaciones. Las voces eran coherentes, con acentos locales, usando términos de la época. El miedo era palpable, auténtico. No parecía una broma o una grabación antigua. Era como si la radio sintonizara un evento en tiempo real, pero ocurrido décadas atrás. Investigué el deslave de 1953. En los archivos digitales del periódico local encontré una lista parcial de víctimas. Una pareja joven, Roberto y Marta Hernández, aparecían como desaparecidos. Sus cuerpos nunca se hallaron. La descripción de Roberto coincidía con la voz que gritaba por Marta. Decidí un experimento arriesgado. Durante la próxima tormenta, encendería la radio y respondería a la transmisión. Usaría un micrófono conectado a un pequeño transmisor de baja potencia que construí, sintonizado a la misma frecuencia inusual. 530 AM parecía ser solo un número. La frecuencia real que captaba la radio no correspondía a ninguna estación conocida. Quería ver si había interacción. Era una locura, lo sabía. Pero necesitaba entender. La tormenta llegó 2 noches después. Conecté todo. La radio captó el caos habitual, lluvia, viento, gritos de pánico. Esperé un momento de relativa claridad. Cuando oí la voz de Roberto gritar Marta, accioné mi micrófono y dije con fuerza, Roberto Hernández. Marta no puede oírte. El deslave fue hace mucho tiempo. Ustedes murieron. Tienen que seguir adelante. Hubo un silencio abrupto en la transmisión. Solo la lluvia. Luego, la voz de Roberto, cargada de confusión y rabia, estalló, mentira. ¿Quién habla? ¿Dónde está Marta? Dímelo. La estática aumentó violentamente. La radio comenzó a vibrar en su mueble. Una voz nueva, femenina, débil, susurró cerca del micrófono. Roberto, aquí, oscuro, frío. Era Marta. La radio crujió como si fuera a romperse. Las voces se superpusieron en un crescendo de angustia, Roberto gritando por Marta, Marta llamando a Roberto, otros gritando advertencias o rezos. El sonido de la tierra desplomándose en la transmisión se volvió ensordecedor. Sentí una presión física en el pecho, como si la habitación se comprimiera. Mi perro se escondió temblando. Apagué mi transmisor y desconecté la radio de la pared. El silencio que siguió fue absoluto, más profundo que cualquier silencio normal. La tormenta exterior parecía haberse detenido. Temblando, revisé las grabaciones de esa noche. Mi voz sonaba clara, seguida por la respuesta furiosa de Roberto y el débil susurro de Marta. Pero después de mi intervención, algo cambió. Las voces de las otras víctimas parecían más conscientes, no solo atrapadas en su momento de muerte. Se oían preguntas, ¿murimos? ¿Qué año es? ¿Mi hijo vive? Había creado una brecha en su eterno instante de terror, forzándolos a enfrentar la verdad. No me sentí un héroe. Me sentí un intruso brutal. Al día siguiente, fui al monumento a las víctimas del deslave, en la base del cerro. Llevé flores. Busqué los nombres de Roberto y Marta Hernández. Estaban juntos, en una placa de mármol ya desgastada.
Puse mis manos sobre sus nombres. Lo siento, murmuré. Fue hace mucho. Descansen. Una brisa cálida, extraña para la mañana fresca, rodeó el monumento. Sintió como un suspiro colectivo. Esa noche, sin tormenta, encendí la radio una última vez. Sintonicé la frecuencia. No hubo estática, ni lluvia, ni gritos. Solo un silencio denso. Luego, una voz, clara y tranquila, la de Roberto, dijo, «Gracias, Javier». Otra voz, femenina y suave, añadió, «Encontramos la luz». Un acorde final de un bolero muy lejano sonó durante un segundo. Y luego, silencio verdadero. La radio, desde entonces, solo capta estática o estaciones normales en esa frecuencia. La guardé en el cuarto de atrás, cubierta con un paño. La restauración fue un éxito técnico, pero aprendí que algunas cosas del pasado no quieren ser reparadas, solo reconocidas y dejadas en paz. Jico sigue hermoso, verde, con su cerro vigilante. Pero cuando las tormentas fuertes bajan del Macuiltepetl, apago todos los aparatos electrónicos. Y a veces, en el silencio de la lluvia, creo oír el eco de un bolero antiguo, no de miedo, sino de una paz finalmente encontrada, transmitida en una frecuencia que solo las almas en reposo pueden sintonizar.